Marcelo se va acercando, pasa la última silla, etc. Comentar un segundito el motivo de esta charla. En la medida que sí hemos visto las últimas noticias, nos hemos dado cuenta que la Argentina se encuentra en una situación de crisis de deuda y objetivamente en un default, y la traducción de eso ha sido... ¿No se escucha nada al fondo? Estamos complicados si no se escucha nada. A ver, si hacemos silencio vamos a escuchar. Ahí, ¿se escucha? ¿Se disfruta? Bien. No, ahí le pusiste delay. No. Listo, ahí está, ya está. No tiene nada de delay. Nada, les comentaba que esta charla se enmarcó en el cual la Argentina, después de los primeros vencimientos de deuda y desafíos que afrontó el gobierno, ha avanzado en un sentido de un default unilateral. Y por lo tanto, esa situación de default nos pone frente a una serie de problemas que ya se han empezado a manifestar en una serie de desafíos alrededor de la suspensión de la cláusula gatillo, la lucha de los trabajadores en Tucumán, las fábricas tomadas, la lucha de Minetti, Lanzado, etc. Y por lo tanto, como una contribución a procesar esa experiencia y a desarrollar las tareas que la situación nos plantea, que esta crisis nos plantea, hemos organizado esta actividad en función de discutir acá con el compañero Ramal qué desafíos, qué tareas, qué campañas tenemos por delante para enfrentar esta situación donde se están poniendo en juego nuestros salarios, la educación, la salud y todas nuestras conquistas. Así que, sin más preámbulo, le damos el presentamos a Ramal y vamos adelante con la charla. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Para poder discutir y, lógicamente, para poder entender el carácter de la crisis argentina, es indudable que no podemos partir simplemente de lo que está ocurriendo hoy, ni siquiera del momento en el cual asumió el actual gobierno, porque acá no se trata de un problema de evaluar un mandato electoral, presidencial, un periodo marcado por un cronograma donde asumió un presidente, sino que hay que tratar de entender una etapa política. ¿Y a qué etapa política nos estamos refiriendo? Nosotros tenemos que considerar el punto de partida de esta crisis cuando el régimen político, económico, financiero que había montado el macrismo desde su asunción a fines del año 2015, ese régimen económico y financiero se quiebra, se viene abajo, y se viene abajo como resultado de una serie de hechos que tienen que ver con la situación política argentina, la resistencia de las masas a aceptar un ajuste, las crisis entre distintas fracciones de los capitalistas, pero principalmente se viene abajo como resultado de una crisis financiera internacional. En enero del 2018, muchos de los capitales que estaban especulando en la Argentina y que le habían prestado al gobierno de Macri, se van de la Argentina porque el Banco Central de los Estados Unidos sube la tasa de interés. Y sube la tasa de interés porque tiene que financiar a un Estado deficitario y a una burguesía norteamericana que también tiene problemas y necesita ser financiada. Y al menos en dos oportunidades en el curso de ese año 2018 se producen dos grandes cimbronazos financieros internacionales que barren, arrasan con los sistemas económicos y financieros de países como Argentina, Turquía y varios otros en el mundo. El primer cimbronazo
fue el principio del final de la experiencia macrista, ahí por enero, febrero del año 2018. El segundo de estos cimbronazos internacionales se llevó la plata que había traído el FMI a la Argentina para tratar de contener y de poner a salvo, ¿no es cierto?, justamente a ese régimen económico y financiero del macrismo. Cuando hoy se habla de que el FMI prestó plata, prestó 45.000 millones de dólares y esa plata se fugó del país, bueno, esa plata se fuga del país como resultado de un movimiento internacional de capitales, al cual no solo Macri, sino ninguna autoridad del Fondo Monetario hubiera frenado o tratado de bloquear. Porque efectivamente los partidarios de la libertad y de la movilidad de capitales presenciaron ante sus ojos como el dinero que habían colocado en la Argentina para tratar de evitar el hundimiento de un régimen se fugaba, ¿no es cierto?, como parte de una crisis financiera internacional. El problema que tenemos que ver es en qué punto nos encontramos de esa crisis, que no es solo ni fue solo una crisis económico y financiera, hundió a un régimen político, hundió a un gobierno, terminó con la experiencia macrista, bueno, y dio lugar al proceso político que se está recorriendo hoy. Para decirlo, ¿no es cierto?, en pocas palabras, una coalición política armada relativamente de apuro, con un arco que iba desde el kirchnerismo hasta Massa, una coalición política protagonizada con la participación de quienes habían perdido las últimas elecciones en la Argentina y de quienes habían gobernado y habían perdido las elecciones inclusive gobernando. Bueno, esa coalición política bajo la forma del Frente de Todos se tuvo que hacer cargo del poder político en medio de un enorme derrumbe y recibió una revitalización política relativamente imprevista que reflejaba más que nada el peso negativo de la quiebra general del régimen que había puesto el macrismo, que había intentado poner el macrismo algunos años antes. ¿Qué es lo que hoy tenemos que ver respecto de esa situación? Lo más importante, compañeros, es lo siguiente. Después de todos aquellos meses de tobogán económico, de devaluaciones más o menos permanentes, de fuga de capitales, de una crisis que evidentemente en más de un momento colocó en cuestión el problema del poder político. Si el propio Macri iba a terminar su mandato, si lo iba a terminar incluso después que había transcurrido el primer turno electoral. Bueno, después de todo eso comienza una experiencia de gobierno que tiene un planteamiento político central. Y es esto que más o menos escuchamos de la campaña electoral hasta hoy, de un gobierno que va a ser capaz de afrontar el pago de la deuda, llegar a una salida a la quiebra nacional, manejar la relación con los acreedores de la Argentina y al mismo tiempo encauzar la crisis social en la Argentina. Esto que durante varios meses escuchamos como lo del gobierno que va a ser capaz de poner plata en el bolsillo de la gente. Entonces, este es el planteo que ha dominado la situación política en los últimos meses. Vamos a afrontar el problema de la deuda, vamos a manejar esto, vamos a lograr la quita razonable, vamos a lograr que se entiendan nuestras razones
y al mismo tiempo vamos a lograr encaminar el problema, ¿no es cierto?, de la miseria social, de las condiciones espantosas y catastróficas en las cuales quedó la situación de los trabajadores y de los jubilados en Argentina. Respecto de esta cuestión, es decir, respecto de este planteo central del gobierno de Alberto Fernández, en estos días, en estas horas y en estas semanas, se ha producido un vuelco y se ha producido una alteración del proceso político que tenemos que ver. ¿Y cómo se pone de manifiesto esta alteración del proceso político? En primer lugar, cuando el gobierno enfrenta dos batallas parciales en relación al problema de la deuda. Primero, en la provincia de Buenos Aires. Cuando Kicillof dice, bueno, miren, no puedo pagar ahora, pero puedo pagar en mayo. Y les pago los intereses. Pero el resto, el capital que les debía pagar ahora, estos 250 millones de dólares, se los pago en mayo. ¿Y por qué se los pago en mayo? Porque tengo que poner plata en el bolsillo de la gente. Algo. Y tratar de colocar en marcha de alguna manera la obra pública. Entonces, Kicillof, razonable, ecuánime, le dice, les pongo acá en el banco, les pongo al bolsillo de los bonistas los millones de dólares de los intereses y luego vamos a poner algo en el bolsillo de la gente. Les aseguro, le dice a los acreedores, que los docentes no van a cobrar la cláusula gatillo, van a cobrar menos que eso, pero algo tienen que cobrar. Entonces hay que hacerle lugar a todo. ¿Y qué le dicen los bonistas? Mirá, es muy razonable, es enternecedor tu relato, pero nosotros queremos los 250 millones de dólares ahora. Y si no tenemos los 250 millones de dólares ahora, tampoco queremos lo otro, y por lo tanto se declara el default de la provincia de Buenos Aires. Y entonces el gobierno de Kicillof dijo, bueno, dijo varias cosas, pero finalmente dijo, bueno, ponemos 250 millones de dólares ahora en el bolsillo de los bonistas, con todo lo que eso naturalmente implicará luego en materia de ajuste. Entonces la situación, la conciliación, la posibilidad de compatibilizar todo fue quebrada, fue fracturada por la exigencia de los acreedores, que bajo ningún punto de vista estaban dispuestos a iniciar la negociación con la Argentina, admitiendo una refinanciación o reperfilamiento, como lo bautizó, ¿no es cierto?, aquel ministro de Economía de Macri. El segundo episodio ocurrió muy poco tiempo después y fue muy parecido a este, pero con un desenlace al revés. Vencía otro título de deuda, esta vez del Estado Nacional, por mucho más dinero que el vencimiento de Kicillof. Entonces el gobierno dijo lo siguiente: cambiemos este vencimiento por otro bono, por algo que pagaríamos más adelante. Y los otros le dijeron, mirá, este bono lo queremos cobrar ahora y vos mismo dijiste que lo podíamos cobrar en dólares o en pesos. Si no querés poner los dólares, poné los pesos. No los tengo. Metele mano a la maquinita, imprimí todos los pesos necesarios para pagar este bono y cancelalo ahora. No queremos la pateadura hacia adelante. Y entonces el gobierno
se enfrentó a la misma situación de Kicillof, solo que le dio la respuesta inversa, ya en este caso empujado por el hecho cierto que no tenía ninguna condición económica para pagar. Y entonces le dijo, se los pago más adelante. Un semi-default. No un default totalmente, porque dio alguna garantía, por lo menos formal, de la fecha en la cual se cobra. Pero ustedes ven que ninguna de las dos situaciones, en su desenlace, se corresponde con el planteo político del gobierno. Es decir, que en el problema crucial de la crisis de deuda, el gobierno vio desmentida su gran tesis política con la cual, ¿no es cierto?, pretendía encaminar su gobierno. Y esto constituye una crisis política. Hay que verlo de esta manera y por eso hay una suerte de punto de inflexión, es decir, un momento ahora político que tenemos que considerarlo con toda atención. Y naturalmente en la cuestión de la deuda se concentran los principales problemas de la situación política, porque en la cuestión de la deuda se concentra, ¿no es cierto?, la quiebra nacional, la imposibilidad de financiamiento de la propia clase capitalista y por lo tanto la discusión respecto de cómo se sale de esta crisis. Ayer tuvimos este comunicado del FMI. Hoy, hablando con una radio, me pasó una cosa extraña, porque creo que la locutora era más bien kirchnerista. Entonces me preguntó sobre esto del comunicado y yo le dije, miren, las organizaciones sociales que salieron la semana pasada a advertirle al FMI que la deuda es con el pueblo, que con Alberto no se juega, deberían hacer ahora una nueva marcha para agradecerle al FMI. Porque el comunicado que sacó ayer fue saludado por todos los funcionarios del gobierno y hasta por el propio Alberto Fernández, como que el FMI se iba de la Argentina meloneado por el gobierno. La deuda es insostenible, es inviable su pago desde el punto de vista político y económico, no se puede afrontar, los acreedores van a tener que hacer contribuciones sustanciales. Bueno, se ganaron al FMI. En la próxima marcha cristalina, ¿no es cierto?, con una pechera, no sabemos de cuál, ¿no es cierto?, de las agrupaciones afines al gobierno. Ahora, ocurre lo siguiente, algún comentarista que celebra esta cuestión, hoy en un diario, ¿no es cierto?, un comentarista que celebra esta cuestión y dice lo siguiente, arranca su nota en el diario Ámbito Financiero diciendo lo siguiente: la deuda con el FMI se paga integralmente. Con lo cual la historia de Cristina Kirchner en Cuba, de que el FMI debía dar una quita y Alberto Fernández que dijo sí, tiene que tener una quita y todo lo demás, bueno, eso se archivó definitivamente en esta reunión. El FMI va a cobrar absolutamente todo. Pero en las valijas no se llevó solamente eso. ¿Quién se puede olvidar que en esta semana, mientras el Fondo Monetario discutía los números de la Argentina, el gobierno puso en marcha el achatamiento de la pirámide jubilatoria? Es decir, esta medida por la cual le aumentó 13% en vez de 11,5% a los jubilados que ganan 14.000 pesos y fue carcomiendo progresivamente todas las jubilaciones que están arriba de los 16.160 pesos. Creo que esta es la cifra exacta que separa a los jubilados que van a cobrar más de lo que les correspondía de los que van a cobrar menos de lo que les correspondía. Todos los que ganaban
más de 16.100 pesos han sido considerados privilegiados que deben contribuir al fondo que va a beneficiar con, creo que 200 pesos, a los que ganan, ¿no es cierto?, menos de 16.200 pesos. Esto se lo llevan los funcionarios del FMI en su valija. Y es una conquista que excede por mucho a lo que llamaríamos las cuentas fiscales o el ajuste fiscal. Es decir, la plata que se va a ahorrar el Estado argentino en materia de jubilaciones, porque implica un trofeo más importante, un trofeo estratégico. Es la destrucción definitiva del sistema jubilatorio. Entendido el sistema jubilatorio como un régimen de aportes de las patronales y también de las trabajadoras que le debe asegurar al trabajador un salario diferido, es decir, algo parecido a un salario cuando se jubila. La idea de que todo se achata y se achata hacia abajo transforma la jubilación en una pensión asistencial. Y una pensión asistencial es un estipendio pagado con las rentas generales del Estado, con sus impuestos, que deben cobrar todos los jubilados en una suma relativamente seria. Es decir, en la destrucción de la jubilación como concepto. Y esto vale mucho más que un simple ajuste fiscal. No es nada más lo que se ahorra este año, lo que se ahorra el otro. ¿Por qué? Porque la destrucción del régimen previsional abre las puertas de uno de los negocios más importantes del capital financiero, que es el negocio de los seguros de retiro. Como a nadie le gusta jubilarse con $300 por mes, es claro que aquel que gane 50.000 pesos, 60.000 pesos, un empleado bancario, un chofer de subte, un colectivero, en algún momento va a buscar como complemento el pago, ¿no es cierto?, de un seguro de retiro privado. Y por lo tanto esto le abre al capital financiero un filón extraordinario. Y como ya ocurrió en los años 90, no solamente al capital financiero, los recursos de estos colectiveros, de estos choferes de subte, de estos empleados de banco, seguramente van a comprar títulos de la deuda pública argentina de las próximas décadas, de un Estado que, como seguirá quebrado, pagará intereses usurarios por esos títulos de la deuda pública que se compren con los aportes de bancarios, colectiveros y otros trabajadores. Entonces ustedes fíjense todo lo que se abre con la liquidación del régimen previsional. Es decir, un replanteo del capital financiero internacional sobre la Argentina. Y eso se lo llevó el FMI en sus valijas sin necesidad de plantear nuevos ajustes, un programa de despido u otras cuestiones. Dos cosas más se lleva el Fondo Monetario a cambio de su comunicado gentil. Hablamos de las jubilaciones, la segunda es la eliminación de las cláusulas gatillo de los trabajadores estatales, de los docentes, hasta ahora de los docentes primarios y secundarios, y por un comunicado que leí hoy de la CONADO Histórica, ya está en tela de juicio la cláusula gatillo de los docentes universitarios. Por lo menos, no sé si hay acá algún compañero que leyó el comunicado, pero ahí lo veo. Pero efectivamente el problema ya entró en un terreno por lo menos de deliberación. Y la tercera cuestión también coincidió, ¿no es cierto?, con el caso del fondo,
que fue el anuncio del jefe de gabinete Cafiero de que a principios de junio se liberan las tarifas de energía, de servicios públicos, ¿no es cierto?, de gas, de luz. Y esto está presente en la discusión con el FMI, porque uno de los puntos centrales que el FMI sí coloca es la reactivación de Vaca Muerta, lo cual está asociado a que las tarifas se vuelvan a dolarizar como en la época de Macri. Ahora esa dolarización fue transitoriamente frenada con el congelamiento, pero el planteo que se discutió en estos días fue que vuelva a haber un régimen de tarifas liberado, ¿no es cierto?, plenamente relacionado con el dólar. El comunicado este del fondo, compañeros, tiene otras aristas que creo que son muy interesantes y que permiten adivinar por dónde se va a enfilar este proceso tan tortuoso de la deuda. En un momento, el texto del fondo, este texto del Fondo Monetario dice que Argentina tiene una deuda que representa casi el 100% de su economía nacional, del PBI. Es notable porque ese número es el que agitamos todo el tiempo los trotskistas. Cuando vamos a la televisión, a la radio, nosotros decimos, la Argentina debe una economía entera, el 100% del PBI. Y siempre aparece alguno y dice, no es para tanto, no, esto. Bueno, hoy sale en el diario un economista que comenta el comunicado del FMI y acusa al FMI por extremista. O sea, le hace la misma acusación que nos hacían a nosotros. Dice, dijeron que la deuda es del 100%, es una exageración. Es una exageración. Y explica por qué le parece una exageración. Y dice algo que yo ya sabía cuando lo leí, ya sabía dónde iba, porque es lo mismo que nos dicen a nosotros cuando decimos que la deuda es del 100% del PBI. ¿Y qué es lo que dice? De esa deuda hay una mitad que es efectivamente con los acreedores internacionales, con los fondos de inversión, la deuda en dólares y todo lo demás. Pero la otra parte de la deuda es la deuda intraestado. Es lo que el Estado le debe, por ejemplo, al ANSES. Es decir, los títulos de deuda que le colocó al ANSES, es decir, la plata que los jubilados le prestaron al Estado argentino y que el Estado argentino le dio al ANSES como contrapartida un bono que se fue, ¿no es cierto?, desvalorizando con el tiempo. Entonces, cuando dicen que este número, el 100%, es una exageración, el argumento es el siguiente. Como esa deuda con el ANSES se bicicletea todo el tiempo, cuando vence, no hay una pelea como la que hay con el fondo Templeton o BlackRock o esto que viene, o la que tuvo Kicillof, la que tuvieron después con el bono dual. Llaman al presidente del ANSES y le dicen, che, el bono que vence hoy no se garpa, ahora te mandamos uno nuevo para dentro de 3 años. Y dentro de 3 años lo mismo. Es decir, es una deuda que se recicla indefinidamente. Pero ¿por qué el Fondo Monetario lo mete? ¿Por qué el Fondo Monetario la mete en el paquete? Porque en esta historia de los default que están en discusión, default parcial, default selectivo, reestructuración parcial, reestructuración selectiva, se está discutiendo hoy una cuestión que es la siguiente. Los bonos de la deuda argentina también se pueden ver
uno los puede ver de esta manera. Lo que tiene el ANSES, por ejemplo, lo que puede tener el Banco Nación y lo que tienen los bonistas internacionales, pero la cosa se puede ver de otra manera. Los bonos que están sujetos a los tribunales argentinos y los bonos que están sujetos a los tribunales internacionales. En una palabra, el bono que está sujeto al tribunal argentino es un pagadios. El bono que está sujeto al tribunal internacional es como la historia de Griesa. Si no pagaste, vendrá una ejecución, te embargarán una fragata, te embargarán un barco, como ya ocurrió en su momento. De ahí que nosotros siempre denunciamos la emisión de deuda pública atada a un tribunal extranjero. Es un acto de coloniaje económico y político. Pero fíjense qué casualidad. Los bonos que tiene el ANSES, ¿qué jurisdicción tienen? A ver, adivinen. Si el Estado argentino no paga, ¿quién va a fallar? ¿Un juez norteamericano o alguna jueza de Comodoro Pi? Comodoro Pi. Es decir, los bonos que tiene el ANSES son de jurisdicción local, es decir, son un pagadios. Entonces, cuando el Fondo Monetario dice que la deuda es del 100% del PBI y todos los acreedores van a tener que hacer un sacrificio, ya está anticipando lo que algunos llaman reestructuración selectiva, default selectivo y este tipo de cosas, que significa cagar, perdónenme la expresión, a todos los acreedores que tienen deuda con jurisdicción local y principalmente a los bonos que están en manos del ANSES. Entonces el benévolo comunicado del FMI ya anticipa una parte del default que está planteado en la Argentina, que es el default contra los fondos jubilatorios, y es la contrapartida necesaria de la miseria previsional y del achatamiento de las jubilaciones. Finalmente, en los últimos años el ANSES perdió con estos mecanismos de depreciación de los bonos que tienen pesos 30.000 millones de dólares de su capital. Ahora, ¿qué pasa con los otros acreedores? ¿Qué pasa con los otros acreedores? Están los bonistas privados, los que tienen alrededor de 100.000 millones de dólares de deuda y que son los que supuestamente van a tener que hacer una quita significativa. Pero acá viene el antecedente que discutimos antes, lo de Kicillof, lo del bono dual. Los acreedores privados no quieren aceptar esa quita significativa. Entre otras cosas, no ven ninguna garantía de que incluso con esa quita Argentina pueda afrontar el pago de la deuda de acá, por ejemplo, a 2 o 3 años. Y entonces el famoso planteo de la quita de deuda del 30%, del 40%, no hay ninguna evidencia de que estos bonistas privados quieran aceptarlo, quieran encaminarlo, ¿no es cierto?, llevarlo adelante. Y si esto es así, el escenario que se plantea con la buena gestión del Fondo Monetario Internacional es el escenario de un default. Ya no parcial, de un bono, de otro, sino una declaración hecha y derecha de cesación de pago de la Argentina. Un economista, Noel Rubini, que viene hablando hace bastante tiempo de la situación argentina, ayer volvió a alertar sobre la marcha de la Argentina un default. Cuando uno piensa en esto, alguien dice, bueno,
pero van a un default que nadie quiere. Los acreedores privados no quieren un default, el FMI no lo quiere, el gobierno tampoco. Pero las crisis son así. Las crisis sobrevienen, y así ocurrió con todas las cesaciones de pago, como resultado de un conjunto de choques de intereses económicos que no se pueden conjugar. Y entonces este comunicado del FMI hay que entenderlo también de otro modo, como la puerta abierta a un plan B, que sería qué pasa, ¿no es cierto?, si en la Argentina efectivamente hay un default. Y entonces ahí el comunicado del FMI dice: Argentina tiene que asumir una solución definitiva en el problema de la deuda. Definitiva. Es decir, barajar y dar de nuevo. Y si se baraja y da de nuevo, dice el FMI, la primer carta la recibo yo. Es decir, lo mismo que ocurrió después del default del 2001, cuando, después de varios años de cesación de pagos, el primero que cobró, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, fue el Fondo Monetario Internacional, aquellos famosos 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares de deuda. Y la intervención del fondo hay que entenderla de esta manera. Uno diría, su primer objetivo es arrancarle a los acreedores privados una quita importante, algo que no deja de ser una forma de default, es decir, imponer una pérdida fuerte en el valor de la deuda argentina, pero en el límite y ante el fracaso de esta alternativa está planteada la variante de un default hecho y derecho que, desde el punto de vista de las relaciones sociales vigentes, de la orientación del gobierno de Fernández Fernández y del vínculo que ya ha establecido con el FMI, con sus jefes políticos, con Merkel, con Macron, con el propio gobierno norteamericano, es un default que actuaría como una suerte de nuevo comienzo en la relación de la Argentina con el capital financiero internacional. Del mismo modo que una empresa, cuando se declara en cesación de pagos y llama a un concurso de acreedores, no llama a un concurso de acreedores para romper con ellos, sino que, como esa relación está rota, se da un punto de partida más cruento y más bajo para comenzar a recomponer. Es necesario que nos detengamos y anticipemos la orientación social de una cesación de pagos bajo la dirección de un gobierno que mantiene su relación con el capital financiero internacional. Porque el default y las invocaciones a vivir con lo nuestro van a ser reforzadas con un planteo de ajuste sobre los salarios, sobre las jubilaciones. Es decir, ahora todos tenemos que contribuir a poner en pie a la Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. No es la primera vez, ¿no es cierto?, que vivimos esto en la Argentina. Pero como ocurrió en otras cesaciones de pagos, esta crisis y la tentativa de endosársela a las masas, a los trabajadores, va a ser seguramente el fermento de una gran irrupción popular. Este es el escenario que tenemos por delante. Crisis en la cuestión de la deuda, rebelión popular, fractura política, desintegración de las relaciones políticas y económicas que se han construido para tratar de superar aquella fractura de régimen que comenzó con la caída del macrismo.
Cuando uno habla de fractura de un régimen, rebelión popular y todo lo demás, estas cosas no es que viviremos la calma chicha hasta ese día. Hay que ir viendo en todos los episodios que cotidianamente enlazan la crisis los elementos que van conduciendo en ese rumbo. Fíjense ustedes lo siguiente, cuando digo los elementos, es que una fractura política y social no es simplemente entre los trabajadores y los capitalistas, sino que se va a comenzar a dar entre los propios capitalistas. Fíjense ustedes lo siguiente. Esta semana iba a haber un paro agrario, un paro del campo. ¿Se enteraron? Estuvimos a punto de tener un nuevo conato de la 125 o de crisis, o digamos de crisis del campo. Bueno, un paro que en las últimas horas logró frenar el ministro de Agricultura, pero lo frenó como un bombero, ¿no es cierto?, apaga el incendio en una pradera, tratando de afrontar alguna concesión parcial. El problema de fondo que estaba planteado por este paro del campo es que, en el entendimiento de los capitalistas agrarios, el actual esquema de precios internacionales, de la soja, del trigo, de valor del dólar y de las retenciones que se subieron recientemente, no le cierran. Como las retenciones no las van a cambiar, como los precios internacionales tampoco está en manos de ellos cambiarlo, el paro apunta a que el gobierno eche mano a una devaluación de la moneda. Y una devaluación de la moneda barre con todos los equilibrios precarios que el gobierno está intentando armar en torno de los precios y también, por lo tanto, de los salarios. Cuando el gobierno dice que puede, hoy lo admitió el propio presidente del Banco Central, que la Argentina puede ir a un default, siempre hablan del periodo del primer kirchnerismo, 2003, 2004. Dice, bueno, en aquel momento vivimos con lo nuestro. Era otra situación de la economía mundial, otra situación de los precios internacionales. Y hoy, y ahí viene el problema del paro agrario, el gobierno está ante un escenario posible de default, enfrentando una crisis con el capital agrario, no a 4 años de haber asumido, como le pasó a Néstor Kirchner, sino a 4 meses de haber asumido. Entonces ustedes se dan cuenta cómo las propias relaciones sociales que enlazan a los capitalistas entre sí y que le dieron un sostenimiento, ¿no es cierto?, al gobierno de Alberto Fernández, comienzan a resquebrajarse bajo el peso de la crisis. Y estos elementos indudablemente se van a conjugar cuando avance todo este proceso vinculado con la deuda. La cuestión de la deuda también va a ir marcando una serie de crisis sucesivas, porque el gobierno dice, nosotros queremos un cierre rápido y drástico. Ahora en marzo cerrar. Claro, ¿por qué? Porque los vencimientos de deuda que tienen en abril, en mayo, si los tiene que pagar en los términos que están planteados, lo dejan sin $1. Ahora, por los mismos motivos, los bonistas quieren alargar la negociación, porque dicen, cuanto más le arranquemos en el medio, más débil va a estar la posición negociadora. En torno de esta crisis se va incubando el escenario de la cesación de pagos.
El cuadro político que se está diseñando plantea para nosotros dos grandes problemas políticos, sindicales, de intervención. En primer lugar, es indudable que la explicación de todo esto que está ocurriendo es fundamental para la discusión con nuestros compañeros de escuela, de universidad, de hospital, en relación a la defensa de nuestras reivindicaciones. Porque hoy, en la conciencia de muchísimos trabajadores, todavía hasta cierto punto, y hay que ver hasta qué punto, prevalece aquel planteo inicial del gobierno. Bueno, todos ponemos un poquito menos en función de que vamos a salir. Ahora, resulta que no salimos. Resulta que el capital internacional está imponiendo sus prerrogativas. Las jubilaciones han sido demolidas. Entonces, ¿en aras de qué futuro, en aras de qué salida estamos resignando el derecho a la indexación de nuestros salarios? En primer lugar, el derecho a la indexación del salario, que es un elemento fundamental que se llevó el FMI en su valija. Después de un año con casi 60% de inflación, el gobierno está confiscando el derecho a que la inflación del segundo semestre del año se le dé como corresponde a jubilados, docentes y estatales. Ya en varias provincias se están desarrollando huelgas, movilizaciones: Tucumán, Misiones, Chubut, Santa Fe. Y por supuesto hay una deliberación en la provincia de Buenos Aires, acá mismo en Capital, donde particularmente en el ámbito de la salud hay una fuerte deliberación porque se quieren cerrar los hospitales de salud mental. Ha habido movilizaciones, ahora el 2 de marzo hay un paro de las enfermeras, pero que se va a conjugar con toda esta discusión sobre el problema del salario. Entonces es necesario, a través de una agitación política, de una discusión, de un diálogo, tomar la temperatura de los trabajadores y ver de qué modo esta situación se está procesando. En una perspectiva más amplia, nosotros tenemos que ver lo siguiente: esta crisis de deuda va a volver a plantear en la Argentina un problema de poder. La cuestión de quién gobierna, con qué régimen político, en qué condiciones, va a volver a colocarse fuertemente. Porque en todo lo que ha ocurrido hasta ahora, ya está muy claro que los pasos que se han dado en la línea del ajuste vuelven a armar un cuadro de desestabilización política y, si se quiere, institucional. Las jubilaciones va a dar lugar ahora a otra oleada de juicio, porque ahora no lo van a tener, y por lo tanto se plantea, ¿no es cierto?, este problema de la cuestión judicial. El choque, el conflicto con la justicia, lo que está reflejando es un gobierno que, para defender el esquema de la deuda, el sistema de la deuda, no caer en un default, tiene que arrasar con un sistema legal incluso armado por los propios partidos que sostienen este régimen, y tiene que avanzar contra él. Entonces, más temprano que tarde, el problema del poder político, de su organización social, la impugnación del régimen de la deuda considerado en un sentido más amplio, su justicia, su Congreso, sus leyes que se desconocen, van a volver a plantear la lucha por una asamblea constituyente.
y tenemos que colocar en la mira política la cuestión de que no estamos simplemente ante un desenlace económico de una crisis. Un default va a implicar una crisis de gabinete, va a implicar una incursión popular y va a plantear nuevamente el problema de las condiciones en las cuales gobierna la clase capitalista. Yo hablé de lo que son nuestras consignas y también de nuestro método político, porque nuestro método es tratar de explicar la crisis y ver cómo el movimiento obrero se abre un camino. Y esto tiene mucho que ver también con la perspectiva, con la caracterización con la cual nuestra tendencia abordó esta etapa política, no desde ahora, sino desde el momento mismo en el cual comenzó a enlazarse esta crisis. Dijimos, acá hay una quiebra de las relaciones políticas, económicas, financieras del país. Hay que abordarla de este tipo. Se ha planteado un problema de poder político. Las elecciones van a ser un episodio de esa crisis. Bueno, no es el punto de vista de la izquierda. No es el punto de vista con lo cual la izquierda aborda esta crisis. Nosotros vimos en los diarios de la izquierda, en los meses en los cuales todavía no se sabía si el binomio Fernández-Fernández iba a lograr anudar finalmente esta transición, el término transición ordenada, escrito en más de un periódico de izquierda. Es decir, que en definitiva, el gobierno que había traído al FMI iba a ser continuado sin mayores sobresaltos por otro gobierno que va a seguir regenteado por el FMI. Nada de esto ocurrió, entre otras cosas, porque evidentemente se ha producido una discontinuidad política. El nuevo gobierno, y así lo caractericé desde que empezamos a hablar, está obligado y se ha constituido sobre la base de querer conciliar las relaciones sociales capitalistas y un país soliviantado por la miseria. Esas son las ecuaciones que no puede conciliar. Pero la crisis que se abrió con aquella fractura del régimen, la devaluación, de la fuga de capitales, continúa abierta y por lo tanto la experiencia de Fernández es un episodio de esa crisis. ¿Qué nos enseña esto desde el punto de vista de nuestra intervención y del método? Nosotros intervenimos para orientar, para conducir a los trabajadores en esta transición que va a llevar a grandes episodios críticos, o lo nuestro es recorrer este periodo donde gobernará el FMI y sus agentes sin sobresaltos hasta la próxima elección parlamentaria. Bueno, si estamos en lo primero, vamos a decir, bueno, ¿qué tareas tenemos los trabajadores por delante? Explicamos, buscamos convencer, buscamos ver de qué manera los trabajadores procesan esta experiencia y explicamos hasta el cansancio el carácter sin futuro de la salida que nos quieren vender. En el segundo caso caemos en la autoproclamación. Ellos son estos y nosotros somos nosotros. La próxima vez votanos a nosotros. Eso es lo que escuché, por ejemplo, en el acto que hizo el Frente de Izquierda Unida en la Plaza de Mayo, en ocasión de la visita del FMI, donde un orador dijo algo así como: el gobierno le pone alfombra roja al FMI y nosotros decimos fuera el FMI.
Es decir, ellos y nosotros. Nosotros somos los que estamos en contra del FMI. La autoproclamación es la típica proyección electoral o puramente electoral de una crisis política, donde no se busca bajo ningún punto de vista empalmar a través de la experiencia con el trabajador que la va recorriendo en función de sus intereses, sino que se busca una batalla retórica entre una boleta electoral y otra boleta electoral. La autoproclamación es absolutamente nociva para toda la etapa que tenemos por delante. Y hablando de la etapa que tenemos por delante y de este método político, vamos a algunas grandes batallas ahora, en las próximas semanas, en el próximo mes. La primera es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que va a ser una expresión absolutamente impresionante de todo este proceso político que hemos recorrido. Porque ¿quién puede dudar que cuando discutimos los límites del macrismo para poder imponerle una reorganización antiobrera a las masas, cuando uno señala de qué manera los trabajadores argentinos le colocaron un freno a las pretensiones derechistas? Bueno, ocupa un lugar central la movilización multitudinaria de millones de mujeres por el aborto legal. Esa movilización ha colocado ahora la siguiente situación. El gobierno de Alberto Fernández admite que irá por una ley que legalice el aborto en el hospital público. Y ha echado lastre con esta reivindicación, presionado por un lado por la propia acción de las mujeres, ya vieron lo que fue la marcha de ayer, y por el otro lado, echando lastre frente a una crisis social general. No te tiro aumento, no te tiro esto, no te doy lo otro, no te puedo dar nada, por lo menos te doy el aborto legal y busco tirar para adelante la marcha de la crisis. Pero como me sirve para estirar hacia adelante la marcha de la crisis, termina estirando también al propio aborto legal. Y entonces en enero escuchamos que dijo, no se puede esperar más, tiene que haber una ley, la mujer tiene que tener el derecho, y en febrero también escuchamos que esto debe hacerse. Y ahora vendrá el 1 de marzo, pero no hay ninguna evidencia de que se presente efectivamente un proyecto, y mucho menos que se ponga a discusión el proyecto de la campaña por el aborto legal y gratuito, que es el proyecto que ha defendido históricamente el movimiento de la mujer. Muy por el contrario, el gobierno, en sus postergaciones y maniobras, está redactando otro proyecto que va a buscar ponerle cortapisas al derecho al aborto legal. Entonces ustedes se dan cuenta en qué condiciones se va a desarrollar este 8 de marzo. Con una población sacudida por un ajuste, por toda la situación de limitaciones salariales, jubilaciones, crisis social, y que al mismo tiempo va a colocar en la calle la bandera del aborto legal y gratuito a través de miles de mujeres. Entonces tenemos que estar ahí. Y nuestra primera iniciativa, nuestro primer concepto es explicar justamente esto, este significado a todas las compañeras que están. Tenemos que evitar abordar la jornada del 8 de marzo con una visión puramente, para llamarlo de alguna manera, sectaria. Es decir, nos quieren cagar con esto, nos quieren cagar con otro. No, lo primero que hay que hacer es mostrarle a todas las compañeras movilizadas
el significado político de la rebelión de la mujer a escala internacional. Y cuando explicamos ese significado, es decir, que la mujer en movilizaciones multitudinarias en todo el mundo se revela en un momento de crisis financieras, guerras, bancarrotas, países que salen de la Unión Europea, países que firman acuerdos comerciales como tregua de una guerra, es evidente que si en ese cuadro la mujer se moviliza de a millones en el mundo, es un levantamiento contra el capital, contra ese régimen social que entre sus diversos coletazos somete a la mujer a la violencia laboral, doméstica, el hacinamiento, la discriminación salarial, la negativa del derecho a la maternidad y el derecho a interrumpir esa maternidad. Entonces, antes de entrar en el choque menor, hay que ir el 8 de marzo abriendo el escenario y mostrando a las compañeras la inmensa dimensión de la lucha que van a protagonizar. Y en ese cuadro señalar que queremos la ley del aborto legal y gratuito ya. Con mucha razón hemos advertido que con un ajuste en el hospital público se va a poner en riesgo la realización efectiva del aborto legal. Pero ese señalamiento no nos sirve si lo usamos para condicionar o despreciar la sanción legal del aborto legal. Vamos por la sanción de la ley. Apoyadas en esa victoria, vamos luego a garantizar que en el hospital público se puedan dar las condiciones para que se desarrolle el aborto legal y gratuito. No entremos en la trampa de despreciar lo que significa la sanción efectiva del aborto legal, y nada menos que cuando además se le están poniendo largas al asunto, se maniobra, se posterga. Aborto legal inmediato ya, viva la lucha internacional de la mujer trabajadora, viva su proyección como enorme lucha contra el capital. Estas son las grandes banderas con las cuales tenemos que concurrir masivamente al 8 de marzo. Y entonces ustedes ven que no nos delimitamos por la pelea, nos delimitamos por el alcance que somos capaces de darle a una jornada y una lucha. Y luego vamos a tener la jornada del 24 de marzo, donde vamos a ver un escenario que relativamente ya hemos visto en otras situaciones, pero que por supuesto nunca es el mismo, en el sentido que habrá una marcha oficialista, habrá una marcha que buscará ligar los derechos humanos con el gobierno kirchnerista, y nosotros vamos a defender una marcha independiente, ya lo estamos haciendo en el marco del encuentro Memoria y Verdad y Justicia, donde tenemos que llevar un programa. Ese programa tiene que denunciar los atropellos del momento, la intención por parte de Bernie de utilizar las pistolas Taser, los ejercicios militares conjuntos que se han anunciado con Estados Unidos, todas estas cuestiones. Pero hay otra delimitación sobre la cual tenemos que tener mucho cuidado. Porque en torno de la crisis política y de todo lo que hemos denunciado, el gobierno argentino, y esto no lo toqué todavía en el desarrollo de la charla, lo dejé para el final, el gobierno argentino no solo debe defender los intereses capitalistas arbitrando con las necesidades de las masas que lo votaron. Además, intenta llevar adelante un arbitraje y un equilibrio muy precario
en torno de la crisis continental, donde Trump, Bolsonaro y compañía están llevando adelante una formidable presión para alinear al gobierno en una orientación de consumar, ¿no es cierto?, el derrocamiento definitivo de Maduro, limpiar a Bolivia de la experiencia indigenista, y el instrumento de esa presión sobre el gobierno argentino, como ya ocurrió en Brasil, por ejemplo, son los procesos judiciales. Entonces se arma todo este debate con los presos kirchneristas respecto de si son corruptos o si son presos políticos. Altamira escribió un artículo que, si no lo leyeron, les recomiendo que lo lean, en Política Obrera, explicando algo muy sencillo. Son corruptos porque son presos del capital, son presos de gobiernos capitalistas, asociados a las corruptelas del Estado y de la burguesía, y al mismo tiempo son presos políticos. Están presos como resultado de una guerra de camarillas capitalistas y de esta operación continental, que también en Argentina puede tener una proyección golpista. Nosotros no somos indiferentes frente a ese cuadro y denunciamos las prisiones preventivas, no pasa nada, siéntense, no pasa nada, y denunciamos las prisiones preventivas como un elemento de presión política y eventualmente de armado de un régimen político de excepción. Esto tiene que estar incluido en el programa que nosotros presentemos en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia. La corrupción debe ser juzgada, los juicios deben avanzar, pero la prisión preventiva sin proceso ni condena es un recurso político que está vinculado a que, llegado el caso, una crisis argentina pueda ser encaminada a través de recursos excepcionales. Por ejemplo, detenciones, ¿no es cierto?, sin causa y todo lo demás. Esto va a tener que ser colocado en debate, y el debate es importante porque en este desarrollo en América Latina, la izquierda, incluso la izquierda que se dice revolucionaria y trotskista, es rápidamente seducida por la tentación golpista. Una gran parte del trotskismo en Bolivia se declaró abstinente o neutral frente al golpe contra Evo Morales. Y otro sector dijo lo mismo en Brasil. Uno de los que en Prensa Obrera funge de cronista internacional, en la época de las elecciones brasileras y en el enfrentamiento entre Haddad y Bolsonaro, decía que Haddad era el candidato del imperialismo, y lo sostuvo casi hasta pocos días antes de las elecciones, o lo sostuvo, mejor dicho, hasta que Altamira escribió lo contrario y explicó cómo se había armado toda una operación política con el respaldo del imperialismo en favor de Bolsonaro. Entonces, esto lo vamos a colocar claramente, ¿no es cierto?, en la lucha por el 24 de marzo. Compañeros, ustedes se dan cuenta, yo me esforcé en tratar de brindarles, acá hay muchísimos compañeros que son militantes de la tendencia del Partido Obrero, me esforcé en tratar de brindar un panorama que tenga que ver con la caracterización política, con las tareas que tenemos por delante y con el método con el cual tenemos que abordar, ¿no es cierto?, esas tareas. A nadie escapa, y yo creo que casi no lo nombré acá, que hemos emergido como corriente
como resultado de una intensa lucha política al interior del Partido Obrero, y más todavía obligados a organizarnos a raíz de un proceso de expulsiones. Pero cuando discutimos todo esto que discutimos acá, está muy claro lo siguiente, que esa delimitación política se va a zanjar definitivamente en relación a la marcha de la crisis política, de la lucha de clases y del modo como nosotros intervengamos en ella. El veredicto sobre la lucha que ha emprendido la tendencia del Partido Obrero lo van a dar los trabajadores, las mujeres, la juventud, todos los explotados que en la Argentina están recorriendo hoy una experiencia absolutamente apasionante y que va a terminar no solo uniendo a la Argentina a la etapa revolucionaria que recorre el continente, sino que la va a colocar a la Argentina y a sus trabajadores en el centro de esa crisis continental. Gracias por haberme escuchado. Bueno, compañeros, dos cuestiones. Primero, vamos a abrir la ronda de las preguntas. Y segundo, por si alguien todavía no lo tiene, está en la mesa acá y en la mesa afuera el último número de Crítica Obrera, donde algunas de estas cuestiones tienen todo un desarrollo, notas sobre lo de Tucumán, el 8 de marzo, la deuda, la posición de la izquierda en la deuda, así que los invito a leerla y a conseguirla. Nada, abrimos la lista de preguntas. ¿Se han anotado? Se anotan, mejor dicho. Vero, bueno, ahí tenemos una pregunta de Vero. ¿Te querés acercar a hablar o a ver si te escuchan? En principio podemos empezar con una. No sé si hay alguien más. Bueno, larguemos con la primera. Sí, igual está bien. Puedes pasar. Bueno, mi pregunta va en relación a cómo la crisis de la deuda puede afectar las relaciones sociales, más allá de las cuestiones salariales y el sistema jubilatorio, que está clarísimo en la explicación, sino en algunos sentidos que tienen que ver, bueno, en el caso de la mujer, con la intentona de algunos sectores proxenetistas de legalizar la prostitución, porque esto fue salida en algunos lugares para pagar la crisis, como en Grecia. También el tema de la legalización de las drogas, que fue propuesto por Bernie, o sea, no sé con cuánta seriedad o no. Y también con relación a los recursos naturales, porque en muchas provincias se pusieron como garantía de deuda parte del territorio, como por ejemplo en Tierra del Fuego la cuenca austral. Entonces, bueno, mi pregunta tiene que ver con eso, con cómo la crisis de deuda podría tener otras repercusiones en nuestra vida más cotidiana en relación a estos proyectos, o quizás a otras intentonas que tengan de modificarnos la vida para pagar la deuda. Eso. Bueno, hagamos una ronda de preguntas. Quería saber, Chubut está en crisis total y el gobierno de Chubut pretende sacar una moneda propia como los pasaportes, con el costo y demás. ¿En qué medida esto repercutiría o sería un efecto dominó? Yo quiero saber si esa pretensión de Chubut
va a ser tenida en cuenta o va a quedar en la nada. Supuestamente está la broma, se aumentaron los diputados, los senadores, los contratos se aumentaron una barbaridad, no hay un juicio para los docentes, no hay un juicio para la Cámara, no hay un juicio para los No, mi pregunta viene por el siguiente lado. Se planteó, y hoy fue motivo de discusión en un círculo, este problema de la quita. Y como entendemos que hay bonistas que entraron en diferente precio del bono, o sea, los pidieron en diferente precio, si eso, este problema de la quita, también puede ser un vehículo de una crisis entre los distintos acreedores o, no sé, tenedores de bonos. Hola. Sí. Miren, voy a arrancar con la última pregunta del compañero que se refería, ¿no es cierto?, a qué significaría esto de barajar y dar de nuevo, ¿no es cierto?, la situación de un default. Hay varias cuestiones de la experiencia argentina del 2001 que son interesantes, porque esto que voy a decir no es un secreto ni una hipótesis nuestra, es algo muy sabido. En su momento, el gobierno que sucedió a De la Rúa, el gobierno de Rodríguez Sá, ¿no es cierto?, fue una breve experiencia de días, y que decretó el default. Ese default fue acordado con el FMI. Naturalmente que fue una crisis, y los acreedores de la Argentina no se sintieron satisfechos por ser defaulteados. Pero el Fondo Monetario Internacional entendió que desde el punto de vista capitalista era la única salida. ¿Y esto qué significaba? Que sobre la base del no pago de la deuda se iban a reconstruir las condiciones para empezar a pagar. Por ejemplo, una devaluación del 300% de la moneda, una caída monumental del salario en dólares. Entonces hay alguien que dice, bueno, pero yo tengo un título de deuda y no me lo pagan. Bueno, tampoco te lo iban a pagar, tampoco te lo estaban pagando. Ahora se crean las condiciones para que lo puedas comenzar a pagar. Y alguien lo compra incluso pensando que la Argentina en otro momento lo va a poder empezar a pagar. Hay un economista de estos que van a la televisión, que a veces se lo ven intratable, Gogiano se llama, alguno lo debe haber visto, que hace varias semanas que está hablando de que Argentina tiene que ir al default. Y él presenta un argumento, es un tipo que cuando le hablan de reforma laboral le brillan los ojos, me refiero, es un reaccionario, pero en toda la línea. Y él dice lo siguiente: cualquier acuerdo que lleguen ahora va a ser trucho. Va a ser para tratar de salvar las papas ahora, decir que Argentina salió adelante, que acordó, y dentro de 2 años vamos a un default. Entonces, antes que ocurra eso, con las consecuencias que va a tener desde el punto de vista de, por ejemplo, la credibilidad
de los procesos de reestructuración de deuda, mejor declarar el default ahora. Es decir, que no es algo que ocurra sin que el capital internacional de alguna manera tenga que aceptarlo como un nuevo punto de partida, un nuevo comienzo para reconstruir una relación con el capital internacional, con ese mismo capital internacional. En esos términos se va a plantear. Ahora, esto no le exime a un default de una crisis política, porque evidentemente los que trataron de evitar el default no van a poder seguir en el gobierno. Y se va a plantear, ¿no es cierto?, indudablemente una situación de fractura al interior de la coalición, ¿no es cierto?, que está gobernando ahora. En estos términos se van a dar las cosas. Por supuesto que esto tiene que ver con lo que mencionaba Julián. Los intereses de los acreedores de la deuda argentina también son muy diversos. Algunos aceptarán una quita de deuda que para otros será insostenible. Bueno, y todos estos elementos forman parte de esta crisis que se está delineando. Indudablemente, el gobierno va a utilizar, llegado al caso del default, va a utilizarlo como una herramienta contra los trabajadores. En el sentido de decir, bueno, no les pagué a ellos, tampoco te puedo pagar a vos. Ya nadie va a decir, a ellos les pagás y a mí no, ya no le pago a nadie. Y ese también es un elemento, es decir, en la creación de un régimen de emergencia, de condiciones absolutamente excepcionales. Y esto va a intentar ser indudablemente aprovechado contra los trabajadores. Vos preguntabas sobre este problema de estas situaciones que se pueden plantear. Vos mencionabas lo de la legalización de la prostitución y otras cuestiones. Yo tomo lo que vos decís, que aparte lo tomaste de experiencias internacionales, de cosas que efectivamente han ocurrido, porque lo que se pone en discusión en este tipo de crisis es una reestructuración. El problema de fondo que se pone en discusión es una reestructuración general de las condiciones sobre las cuales el capital explota la fuerza de trabajo. Muchas veces se discute, bueno, esto hace a la vulgaridad con la cual a veces se aborda, ¿no es cierto?, el problema de la deuda. Cuando interviene el FMI, cuando se produce, ¿no es cierto?, esta situación en la que dice, bueno, el FMI reclama un plan económico. Bueno, a veces se interpreta de una manera muy superficial que cuando reclama un plan económico es que se junte la plata de educación, salud, etcétera, etcétera, para pagar la deuda. Esto es un aspecto muy parcial del problema. Lo que en realidad está en discusión, porque son capitalistas, cuando se dice juntar la plata, es solo la manifestación de algo más profundo, que lo que reclama el FMI como representante de los especuladores de todo el mundo, para decirlo de alguna manera, es que se creen en la Argentina otras condiciones de explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital. Y esto supera el problema de plata para deuda y no para educación. Supera este punto. Lo sabemos muy bien, por ejemplo, en el plano de la educación. Cuando se discuten las reformas educativas, no se discute simplemente que a las escuelas públicas se le caigan las goteras y los techos a pedazos.
No, eso es simplemente, eso es como el bombardeo. Bueno, cuando alguien bombardea algo, las cosas se rompen. El problema es que de esa degradación surjan las condiciones para que la educación sea un filón del capital y se puedan introducir la educación a distancia, cursos arancelados, explotar al docente con la capacitación, bueno, todo lo que ustedes conocen y que tiene que ver con la famosa reforma educativa. Lo mismo con la salud. Cuando se habla, digamos, de ajuste en salud, no es nada más que el hospital no reciba dinero, sino que el hospital pase a ser parte de una reestructuración capitalista. Y por lo tanto en el hospital se facture y vayan las obras sociales y por lo tanto un hospital compita con otro para autofinanciarse. Bueno, es un planteo de otras características. Y en eso se incluye desde las condiciones generales de explotación hasta la asistencia social. Acá hay compañeras del Polo Obrero, las veo que están sentadas por allá, de la zona oeste de la capital federal. Pero en el caso de los planes y de la asistencia social, también se está dando un debate importante. Fíjense lo siguiente. Se da esta tarjeta alimentaria, ¿no?, que es acotada a la mujer que tiene hijos menores de 6 años y de acuerdo a si tiene un hijo, tiene 2 hijos, cobra, ¿no?, 4.000 o 6.000 pesos. Es así, ¿no es cierto? Entonces ocurre lo siguiente. Al mismo tiempo pasa esto y las organizaciones de desocupados reciben demoras y le regatean la entrega más general de alimentos. No los están recibiendo. Cuando van a reclamar, me contaba el otro día un compañero del Polo de Berisso, les dicen lo siguiente: estamos priorizando la atención a los más necesitados. ¿Qué significa eso? El ajuste en la asistencia social. Una tarjeta para las madres con hijos menores de 6 años, atender a la población Huichi de Salta, que tiene niños que se están muriendo de inanición, y retirar el resto de los alimentos. Porque en los otros alimentos de pronto le dan una bolsa de alimento a una compañera que a lo mejor recibe la bolsa de alimentos, pero hace un trabajo doméstico, recibe otro dinero trabajando por horas en una casa. Entonces ahí está la reestructuración social. Dice, esta persona gana trabajando por horas en una casa y además recibe una bolsa de alimentos. Que no reciba más la bolsa de alimentos, que trabaje más horas, que para trabajar más horas se vea obligado a cobrar menos todavía. Es decir, que se va forzando una reestructuración social. En los planes sociales se está discutiendo la institucionalización del régimen de cuidados, que significa que compañeras que reciben un plan, ¿no es cierto?, que reciben un plan social, más allá de que algunas trabajen en tareas de limpieza, mantenimiento, en una escuela, lo que fuera, se envía a otras a hacer tareas de tipo domésticas. Cuidar niños, cuidar ancianos en una casa. Entonces, lo que antes era simplemente un plan social, un subsidio a la desocupación, ahora se vuelve una forma de trabajo subsidiado por el Estado.
Y en esto se va efectivamente buscando una reorganización social reaccionaria. En eso entra, por supuesto, también lo que vos señalabas, ¿no es cierto?, de la legalización de la prostitución. Entonces, todo esto es importante desarrollarlo porque está en juego, ¿no es cierto?, en la agenda que está en discusión, y muestra la gravedad de aquellas organizaciones sociales que han sido cooptadas por el Estado. Y llaman a todo eso economía popular. Es decir, alguien que de forma precarizada y a cambio de un plan trabaja en una escuela, pintándola, ¿no es cierto?, ocupándose de tareas que debería ser un trabajador, a lo mejor él mismo, con un salario y con un convenio. No me acuerdo. Ah, sí. Bueno, el tema, por supuesto, yo leí esto de Chubut. Y claro, digamos, una cuasi moneda en Chubut no va a mover el amperímetro nacional, porque Chubut, ¿no es cierto?, es muy chiquita. Pero esto se relaciona indudablemente con las crisis provinciales en un sentido más amplio. Porque otra de las cosas que ha discutido el Fondo Monetario con el gobierno, aunque no esté escrito, es que el gobierno nacional no va a auxiliar a los gobiernos provinciales en situaciones de crisis, que van a tener que metabolizar su crisis como puedan, despidiendo trabajadores, reduciendo salarios. Bueno, y esto viene ocurriendo con Tucumán, que eliminó la cláusula gatillo, con Santa Fe, bueno, con estas provincias, es decir, alimenta este escenario explosivo que a lo mejor empieza a tener sus primeras manifestaciones en las provincias. Ya lo está teniendo en Tucumán, en menor medida en Santa Fe, y veremos qué pasa ahora en Chubut, ¿no es cierto? ¿Pero vos crees que el gobierno nacional nos está avalando esto de lo que vamos a hacer en Chubut? ¿Sí? Vamos a ver si pasa. Hay que ver si pasa porque también puede ser un chantaje de acción. Es decir, que acciones digan, si no me dan un adelanto de dinero, le chanto un bono. ¿No es cierto? Una cuasi moneda. Hay que ver. Un chubacón. Sí. Una cosa de ese tipo. Bueno, compañeros, ya muchos están emprendiendo el éxodo, así que podemos ir terminando. Muchas gracias.